Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí compartiendo esta propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, que es estudiar cuidándonos. Hoy para transitar la última de las charlas del ciclo interactivo Desafíos y construcciones en la formación docente. Estamos hablando de un trabajo surgido desde la Dirección General de Educación Superior, donde en el transcurrir de estas charlas se ha generado un intercambio entre docentes, conferencistas, intervenciones verdaderamente enriquecedoras para todas las partes. Hoy vamos a compartir esta disertación de la doctora María Beatriz Greco, titulada Autoridad Pedagógica, Construcciones, Intervenciones, Dispositivos que hacen la escuela. Esta temática que de alguna manera, fíjense cómo hay algunas cuestiones que ya veníamos hace mucho tiempo trabajando, es el caso de autoridad pedagógica, que hoy cobra una relevancia distinta, no sé si mayor, más profunda, tal vez sí más disruptiva, en el sentido de que hay algo de ese lugar de autoridad hoy que no puede dejar de ser interrogado. Hay algo de este concepto de autoridad pedagógica que nos interroga desde hace mucho tiempo. Yo les diría por varias razones. Una de ellas es porque durante unas décadas determinadas comenzó a presentarse lo que a menudo se llama crisis de autoridad. Una crisis de autoridad que por supuesto no viene de autoridad pedagógica, que no viene sola, que no viene desgajada de sus condiciones históricas, ¿no? Una crisis de autoridad pedagógica que uno podría vincularla, ponerla en relación con la crisis de autoridad política, con una crisis de autoridad en muy diversos ámbitos y sentidos, en donde ese lugar de autoridad que aparece casi ¿no? falto que como que no se pudiera interrogar, ni cuestionar, ni mover en el sentido de poder pensar otras formas de autoridad, pareciera que eso dejó de tener lugar. Esa autoridad monolítica, tal vez algunos dicen muy emparentada al autoritarismo, comenzó a horadarse, a perder, si ustedes quieren, ese suelo sólido de las instituciones que en otro tiempo supimos habitar y que entonces nos demanda y nos viene demandando hace mucho tiempo, y sobre todo les diría en formación docente, repensar, volver a pensar qué decimos cuando decimos autoridad. El ejercicio de autoridad venía siendo una conceptualización necesariamente articulada con este hacer escuela. Es decir, la escuela de hoy aparece, no me estoy refiriendo solamente a la escuela en contexto de pandemia, sino a la escuela contemporánea, aparece con un requerimiento muy fuerte que es el de el establecimiento de otros vínculos, de vínculos democráticos, de vínculos igualitarios, en un sentido en que voy a desplegar dentro de un rato. Relaciones pedagógicas que habiliten una circulación de la palabra que tal vez en otros momentos no existía, otras miradas, el reconocimiento de otras identidades que acceden, que llegan a la escuela o que llegan a los institutos y que probablemente para una perspectiva o para un paradigma de otro tiempo histórico fueran identidades, sobre todo de estudiantes, que pocas veces pensábamos posibles, ¿no?, de llegar a la escuela. El hecho de la obligatoriedad de la escuela secundaria conmueve de alguna manera ese ejercicio de autoridad y conmueve el lugar de la escuela secundaria. Si llegan muchas más estudiantes que en otros momentos no lo hacían a la escuela secundaria, ¿no hay algo de esa escuela secundaria que se conmueve profundamente? Y entonces, si esa escuela se conmueve, no hay
como componente constitutivo de la escuela en general y de la formación docente también, la autoridad como componente constitutivo no es entonces un territorio que tenemos que poder explorar de otras maneras. ¿Podríamos pensar el ejercicio de una autoridad que fuera democrática, de una autoridad emancipatoria, como me gusta proponer y como lo he hecho en alguno de mis textos? Un poco provocativamente poniendo en relación dos términos que hasta uno podría decir parecieran oponerse: autoridad y emancipación. Emanciparse es soltarse de la mano de la autoridad. Entonces, me interesó poner a jugar otras significaciones de la autoridad, que no fueran tan rápidamente asociadas al ejercicio del mando de uno sobre otro. Como si fuera les diría, una asociación muy rápida que aparece, como si la autoridad tuviera más que ver con el autoritarismo que con una figura que promueve despliegues subjetivos, crecimiento, posibilidades, aperturas. Todo eso que sabemos hacer los y las docentes y los y las formadoras que habitamos los institutos de formación docente. Por otro lado, este desafío que se viene planteando ya hace tiempo, que es el de hacer una escuela democrática, y esto quiere decir con un fuerte reconocimiento en los hechos, en los gestos, en los actos formativos, de que ahí hay un sujeto de derecho, ¿sí? Por supuesto en los institutos con estudiantes adultos y adultas, pero del mismo modo a partir de la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en los niveles obligatorios. Sujetos, niños, niñas, adolescentes que son sujetos de derecho. Por lo tanto, a ser reconocidos en su palabra, en su opinión, en su cultura, en sus maneras de ver, de percibir el mundo. No para permanecer en esa percepción y no transformarla, sino justamente la educación, ¿no? Es eso, es transformación. Hay algo en la formación docente que nos desafía, si ustedes quieren, doblemente. Porque por un lado estamos formando futuros y futuras docentes que van a hacer un ejercicio de autoridad en los niveles obligatorios y que por lo tanto tienen que aprender, tienen que formarse en esa autoridad. Una pregunta posible sería si la autoridad se aprende y si se forma y cómo se forma, a través de qué procesos. Yo pienso que sí, que hay procesos específicos de formación para la construcción de una autoridad pedagógica y que muchos de esos procesos tienen que ver con lo que los propios estudiantes, las propias estudiantes vivencian, atraviesan como experiencia en relaciones de autoridad en los institutos. ¿Cómo pensar una autoridad democrática de un futuro o futura docente si en el instituto mismo vive y se ve en relaciones de autoritarismo? Ustedes saben, porque forman parte de los institutos, porque construyen todos los días esa formación en la que se ven inmersos e inmersas nuestros estudiantes, que la construcción de autoridad pedagógica requiere de múltiples hilos, de múltiples maneras de hacer ver, de dar a ver qué quiere decir ejercer la autoridad pedagógica y ejercerla en un sentido democrático. Las docentes nos ocupamos, fíjense, de alguien que todavía no está, pero hay gérmenes, hay inicios, hay orígenes que a veces son frágiles, ¿no?
¿Vieron cuando tenemos ahí delante un estudiante cuya trayectoria tambalea, flaquea, parece que no podrá sostenerse y sabemos que sosteniendo, andamiando, generando, bueno, ni qué decirlo en este momento, ¿no? Cuando sabemos que las trayectorias de nuestros estudiantes en todos los niveles, y por supuesto en el nivel superior, corren grandes riesgos de quebrarse, de interrumpirse, porque no tenemos los espacios físicos, los tiempos habituales, ¿no?, de las instituciones. ¿A quién miramos cuando educamos o cuando formamos? ¿Solo pensamos en quien va a tener que ser, en quien se va a tener que transformar? ¿O también vemos a quien está ahí, ¿no?, ante nosotros, con nosotros, en diálogo con nosotras, en términos de esa relación pedagógica que es efectivamente la que transforma? La autoridad es un lugar paradojal. Es un lugar donde nos asentamos y miramos, ¿no?, a un otro, la autoridad pedagógica, para que genere una transformación, un desplazamiento hacia un futuro y hacia un lugar determinado, ¿no? En las instituciones tenemos definido hacia dónde queremos conducir a nuestros y nuestras estudiantes. Tenemos esas trayectorias, ¿no?, ya diseñadas, régimen académico, diseños curriculares, espacios de la teoría, de la práctica, disciplinares, bueno, todo eso, ¿no?, que conjuga y que de alguna manera contiene y también compone la formación docente. Piensen todas las dimensiones que se ponen en juego para que una trayectoria formativa ocurra. Yo he trabajado sobre todo autores de la filosofía para poder nutrir el concepto de autoridad desde un lugar diferente, porque si ustedes van al diccionario se van a encontrar con que autoridad es sinónimo de dominio y de obediencia, de alguien que está arriba y otro que está abajo, de sistemas jerárquicos. Pero claro, eso en educación y en formación docente no nos alcanza para entender qué es la autoridad. Esto no quiere decir que no haya autoritarismo en nuestras instituciones. Por supuesto que lo hay y que es encarnado en sujetos específicos determinados que ejercen el autoritarismo. Lo que quiero decir es que los campos disciplinares de la filosofía política, nos ayudan a pensar, por ejemplo, a la autoridad de la mano, por ejemplo, de una autora como Hannah Arendt, que dice que la autoridad, en su sentido más antiguo, quiere decir ser autor, autora y hacer crecer, aumentar. Para Arendt, la autoridad, la autoritas romana, era la que se hacía cargo de que eso que nacía creciera. Ella lo pensaba en términos políticos, ¿no?, en términos de la fundación de una ciudad. Fíjense, la autoridad es quien funda para Hannah Arendt. Y quien eso que funda lo sostiene y lo acompaña de un modo que se produzca ese crecimiento. Ahora, ese proceso no es de la autoridad. Ese proceso es del sujeto que lo transita. Hay algo que no vamos a terminar nunca de capturar, de atrapar en ese ejercicio de autoridad, justamente porque la subjetividad no es
completamente, afortunadamente diríamos, atrapable ni contenible en un espacio determinado. Siempre habrá, ¿no?, la posibilidad para un lado o para otro de que esa subjetividad transite el proceso que proponemos. Va a decir Ferri, cada uno se forma a sí mismo o a sí misma, con los materiales que nos ofrecen las instituciones, nuestros profesores, profesoras, pero en definitiva la formación es la que cada uno, cada una se da en ese tránsito de aprendizajes, de experiencias, de relaciones, de vínculos, y con ese material compone su propia formación, su propia historia, sus deseos, sus elecciones, ¿no? Piensen en sus estudiantes actuales, en esos y esas que se están formando hoy para ser docentes y en este contexto. Cuánto, ¿no?, de esas propias historias, de ese deseo efectivamente de recibirse como docente y de poder llegar en algún momento a una escuela a trabajar, ¿qué compone esa construcción de autoridad? ¿Y cuánto de nuestra propia trayectoria está en juego en esa construcción? ¿Cuánto de la relación que establecemos con ellos, con ellas, es parte de eso que está ocurriendo en la formación? No es ajeno, es constitutivo. No como un modelo, en la transmisión de saberes, de conocimientos, de formas de hacer, de procedimientos, y es a través de nuestros gestos que la autorización a enseñar se va produciendo. Esos chicos, esas chicas que se reciben, muchas veces, van construyendo esa autorización. Muchos dicen, todavía no nos sentimos autorizados y autorizadas, ¿no? En el sentido más simbólico de la palabra. Hay autores que se preguntan, ¿pero quién hace a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? ¿Es mutuo? ¿Es recíproco? ¿Dónde comienza esa circularidad? Bueno, para algunos autores, por ejemplo para Alexandre Kojev, que él no se dedicó a pensar la relación pedagógica, pero sí a pensar la autoridad está hecha de reconocimiento. Es decir, alguien puede ejercer poder, obligarnos, incluso ejercer coerción y violencia para que alguien obedezca, pero eso, dice Kojev, no es autoridad. La autoridad está hecha de reconocimiento. Es decir, lo interesante aparece ahí, ¿no?, cuando pensamos que la autoridad te la da el otro. La autoridad está en manos de quien la reconoce. Hay una pregunta que muchos nos venimos haciendo, y justamente a partir de la llamada crisis de autoridad, y que en mi caso motivó toda esta investigación que les cuento y que vine haciendo. Yo les decía anteriormente, me interesó poner en vínculo y en relación a la autoridad y a la emancipación. ¿Por qué? Porque justamente partí de la pregunta, ¿es posible educar sin autoridad? Mi hipótesis es que no es posible, y que entonces la crisis de la autoridad, en todo caso, es la crisis de un cierto modo de ejercicio de autoridad, pero que no invalida, no elimina ni supone el acabamiento o ¿no?, la imposibilidad de todo tipo de autoridad. Entonces la tarea que nos queda es pensarla y ejercerla de otro modo, ejercer una autoridad reinventando, ¿no?, algo que tiene que ver con lo que las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones y
las nuevas generaciones de futuros maestros y maestras demandan. Venimos de un modo de estar en la escuela y ese modo, por más que esta imagen sea una imagen antigua, dirán ustedes, ¿no? Tiene un formato que podríamos pensar de institución disciplinaria. Algunos dirán, esta escuela ya no existe más. Otros dicen, no sé si no existe más. Hay algo de esta escuela que sigue viviendo en cierto imaginario. Hay algo de este formato que todavía, me parece, sigue viviendo en cierto imaginario, no solo docente, sino imaginario social. Porque este dispositivo, que, bueno, ustedes deben conocer de sobra, ¿no? Los autores que trabajan la idea de dispositivo escolar moderno, en nuestro contexto Vaquero, Terigi, en otros contextos Trilla, es decir, ese dispositivo que se caracteriza por la homogeneización. Uno se podría preguntar, en este contexto, ¿había reconocimiento? El reconocimiento de la singularidad de estas chicas difícilmente era tenido en cuenta en términos de la diferencia, de esa diferencia que propone cada estudiante. Y esto no quiere decir que tengamos que conocer la vida privada de cada uno de nuestros estudiantes, sino que hay algo de que cuando enseñamos y formamos, pensemos que del otro lado hay singularidades, escuchando, haciendo propias o rechazando lo que decimos, entrando en debate. Y yo les diría, esta foto lo que nos muestra es una manera de formación docente, un tipo de formación docente que quedó probablemente en la historia, ¿no? Los rasgos del normalismo quedaron en la historia. Pero ¿no habrá algo de esto aún en nuestros imaginarios colectivos? Tanto de la formación como en social, ¿no? Digo, ¿no habrá algo aún operando ahí en términos de que la escuela es un trabajo con la homogeneización? Hay algo de poder abrir preguntas antes de darnos, ¿no?, ya claves en forma de, bueno, de hay que hacer esto, esto y esto, de abrir preguntas que, por ejemplo, podrían tener que ver qué nuevos modos de atravesar infancias, por ejemplo, ¿no? O qué nuevos modos de atravesar la formación docente en este contexto estamos encontrando. Y esos nuevos otros modos en que se están formando nuestros estudiantes en la virtualidad requieren de escucharlos y escucharlas, saber cómo se están formando, qué les está pasando, qué están pensando en términos de una práctica. Primero, la relación de autoridad es una condición necesaria para la formación, según mi criterio, de una autoridad en ese sentido emancipatoria, ¿no es cierto? No como una relación jerárquica. Y la autorización tiene que ver con una confianza instituyente, ¿no? Hay una autora, Laurence Cornu, que habla de la confianza como condición primera, digamos, ¿no? La relación jerárquica se basa en verdades únicas que tiene el que sabe sobre el que no sabe. Y bueno, y ya, no hay preguntas. Hay una verdad a transmitir en forma casi automática. La autorización tiene que ver con problematizar un poco esto que estamos haciendo, ¿no? Con estas palabras que ustedes van escribiendo,
a modo de foro, pero problematizar quiere decir preguntarse. Básicamente, preguntarse, no quedarse, ¿no?, con lo obvio. Y yo les diría que la autorización se genera, se produce a partir de construir una experiencia en común. Y yo creo que este tiempo es muy interesante para construir una experiencia en común. Porque también nosotros y nosotras como docentes estamos atravesados por una experiencia inédita. Podemos haber tenido experiencias previas en educación en la virtualidad, pero nada se asemeja a lo que estamos viviendo hoy. Nos despedimos como lo hacemos siempre, compartiendo con ustedes nuestras plataformas virtuales, nuestras posibilidades de comunicación que se amplían a través entonces de las redes y también nuestros contenidos para que ustedes puedan encontrar, navegar y también hacerse de cada uno de los trabajos y las propuestas que plasmamos allí. Nuestro Instagram, nuestra fanpage, nuestro sitio oficial, allí figuran en pantalla, tomen nota e ingresen que verdaderamente van a encontrarse con muchísimo material. Nos despedimos, nos reencontramos en breve. Muchísimas gracias por acompañarnos.